Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, familia hermosa. Vamos a expandir hoy la lección 196 que dice: es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Y el párrafo 1 dice así: cuando realmente hayas entendido esto y lo mantengas firmemente en tu conciencia, ya no intentarás hacerte daño ni hacer de tu cuerpo un esclavo de la venganza. No te atacarás a ti mismo y te darás cuenta de que atacar a otro es atacarte a ti mismo. Te liberarás de la demente creencia de que atacando a tu hermano te salvas tú y comprenderás que su seguridad es la tuya y que al sanar él, tú quedas sanado. Quiero explorar algo porque entiendo que esta lección está hablando con respecto a la relación que tenemos con nuestros hermanos, pero como ustedes saben, a mí me gusta usar las lecciones para limpiar cosas que me están pasando a mí. Entonces, por ejemplo, hoy, específicamente hoy, me desperté a la madrugada con un dolor en el brazo izquierdo y empecé a tener mucho miedo y empecé a inventar un montón de historias y por supuesto a darle todo el significado a ese dolor en el brazo izquierdo, ¿no? Entonces quería explorar este primer párrafo desde la perspectiva de por qué me estoy atacando a mí misma, ¿no? O sea, y dice que cuando entendamos esta idea de que es únicamente a nosotros mismos a quienes crucificamos, entonces ya no intentaremos hacernos daño. Entonces, lo que estaba como masticando con respecto a este primer párrafo es que cuando sostenemos interpretaciones de este estilo, todo este tipo de significado que es un canto a la muerte, porque obviamente que si me encanta cómo se van relacionando las lecciones y se van integrando, porque si yo sigo el hilo de pensamiento de que este dolor me da miedo porque significa, y le sigo el jueguito al ego, el último significado es esto es muerte, o sea, primero es un dolor, pero seguramente tiene que ver con el corazón, pero seguramente es algo más grave y si viene de un nervio que está en el páncreas y enfermedad grave, hospital, muerte, ¿no? Muerte, canto a la muerte, ¿no? Entonces dice, si aceptáramos que es únicamente a nosotros mismos a quienes crucificamos, ya no intentaríamos hacernos daño ni hacer de nuestro cuerpo un esclavo de la venganza. Y me interesaba como traer este autoataque que yo estoy ahora experimentando en vivo, porque justamente este primer párrafo muestra cómo el curso, el texto, nos entrena a llevar la enseñanza a nuestros hermanos, y ya vamos a expandir eso, pero también al punto donde la mente todavía se ataca a sí misma. Entonces, si seguimos el hilo de esto de mi ejemplo del dolor en el dolor en el brazo no es en sí un ataque. Lo que constituye el ataque es la interpretación que sostengo. Esto significa algo grave, esto significa enfermedad, esto significa muerte. Ese encadenamiento de pensamientos, de significados, es un canto a la muerte. Y ahí está la crucifixión. No tiene nada que ver con el brazo, de hecho, sino que tiene que ver con esta mente que elige usar una sensación que en realidad es neutra como prueba de separación y de condena. Entonces, ¿qué quiere decir que cuando entendemos que es solo a nosotros mismos a quienes crucificamos, vamos a dejar de hacer del cuerpo un esclavo de la venganza? Quiere decir que cada vez que proyectamos miedo en el cuerpo, lo convertimos en el instrumento
con el que sostenemos la idea de que estamos pagando una deuda, de que somos culpables y de que merecemos castigo. El dolor se vuelve como un mensajero de la culpa inconsciente. El cuerpo no está generando nada. La mente está utilizando el cuerpo para confirmar la historia de que es culpable. Si fuéramos inocentes, ¿por qué experimentaríamos un cuerpo con dolor? Entonces, el ataque del que habla no está dirigido al brazo, no tiene nada que ver con el brazo, está dirigido a la conciencia de ser. El dolor es como un lienzo donde la mente escribe: soy frágil, estoy en peligro y voy a morir. Y eso es un ataque contra lo que realmente somos, contra la certeza de que la vida que nos sostiene no puede morir. Es una imposibilidad lógica que la vida que da vida a todo pueda morir. Entonces, usen ustedes también sus ejemplos, ¿no? Como a mí me viene esto del brazo, pero puede ser cualquier otra cosa. De nuevo, como con esta invitación de extiendan el sistema de pensamiento del ego, denle cauce para ver cuál es el final, y el final siempre es la muerte. Y además nuestra propia crucifixión, ¿no? Em, entonces, la salida está totalmente relacionada con la lección 1, que es: nada de esto significa nada. Es decir, la salida es darnos cuenta de que estamos eligiendo activamente ese tipo de interpretaciones que son condenas. A mí hay algo que me interesa muchísimo, que expandirlo y después ya sigo con la lección, es que, o sea, me interesa genuinamente desde la curiosidad, y es cómo es posible que esta línea de pensamientos de, en mi caso, este dolor significa enfermedad, muerte, pero podríamos ver otros casos como, no sé, el hecho de que no esté cumpliendo con mi propósito espiritual, significa que se me está pasando la vida y finalmente voy a perder, voy a desaprovechar algo muy valioso, de nuevo, o sea, es pérdida. Todo ese tipo de discursos. Lo que me fascina es observar cómo es una condena que no es vista por la mente como una condena. O sea, me parece fascinante porque justamente tomé conciencia, ¿no? Que todo este último tiempo no es que he dejado de tener dolor del cuerpo, he tenido dolores, pero todos han sido como transmutados, ¿no? Como que los usé como experiencia de perdón, como oportunidad para perdonar. Pero lo loco es que aún teniendo muchas evidencias de que todo lo que venga puede ser usado para perdonar, hay un día que me levanto súper preocupada por un dolor, súper preocupada, ¿no? Entonces como me fascina ver cómo la mente de nuevo, ¡tuc!, como que queda metida en ese circuito y no se da cuenta de que es condena. Y ahí es como que se muestra la sutileza del sistema de pensamiento del ego. La condena en este tipo de pensamientos, que si observan en su vida pueden ser todo tipo de pensamientos, nunca se presenta a sí mismo como condena. Si lo hiciera, de hecho, sería demasiado evidente y la soltaríamos enseguida. Lo que hace es vestirse de realismo, de preocupaciones legítimas, de responsabilidad, de sentido común, ¿no? Entonces, por ejemplo, este dolor significa enfermedad y finalmente muerte, o sea, o si no cumplo con mi propósito voy a desaprovechar mi vida, o no tengo dinero y eso significa que, y si le llego, como si le tomo la mano al sistema de pensamiento del ego, finalmente significa muerte, porque no solo mía, sino también de quienes están a mi cargo, porque no les voy a poder dar de comer, etc. La estructura es idéntica. Hay una condición en el presente y enseguida la mente teje una cadena que culmina en pérdida total. Pérdida total. Lo que empieza siendo una observación neutra se convierte en una sentencia de muerte. Y la mente no percibe esta sentencia como ataque, sino como una advertencia necesaria, como un pensamiento de protección. Entonces, esto es increíble, es para ahora mismo nos levantamos todos y estamos sentados y le damos un aplauso al sistema de pensamiento del ego porque es una locura hermosa. O sea, está camuflando la condena
y la sentencia de muerte como cuidado, como seriedad, como responsabilidad. Y entonces pasa a ser invisible el mecanismo de fondo, que cada una de esas narrativas, cada una de esas historias, cada uno de esos juicios es una forma de reafirmar la separación. Porque si estoy en peligro, si puedo perder, si puedo fracasar, entonces efectivamente soy un cuerpo separado, vulnerable, limitado. Entonces, cada vez que compramos esas narrativas, estamos crucificándonos, aunque no lo percibamos así. Y el canto a la muerte, como me gusta llamarlo, para darle total claridad a el sistema de pensamiento del ego, no aparece con música de fondo de muerte, sino que aparece disfrazado de pensamientos normales, incluso hasta nobles, como tengo que cuidar mi salud, tendría que hacerme un chequeo, tengo que cumplir mi propósito, no puedo desperdiciar mi vida, pero debajo de esa capa lo que hay es una sentencia. Soy culpable, estoy condenado a morir. Por eso el curso insiste tanto en que el perdón empieza en reconocer qué estoy pensando para empezar a quitarle la máscara a esa lógica, la máscara del traje de invisibilización, llamémosle, ¿no? Y solo cuando vemos que esa cadena de pensamientos es en realidad una forma de autoataque disfrazado, podemos empezar a soltarla, ¿no? Por eso acá se cumple lo que dice esta lección. Cuando entendamos que es únicamente a nosotros mismos a quienes crucificamos, vamos a dejar de hacerlo. Y dice, tal vez no entiendas en un principio cómo es posible que la misericordia... Perdón, voy a entregar esta lección al Espíritu Santo, me había olvidado hacerlo. Tal vez no entiendas en un principio cómo es posible que la misericordia, que es ilimitada y envuelve todas las cosas en su segura protección, pueda hallarse en la idea que hoy practicamos. De hecho, esta idea puede parecerte como una señal de que es imposible eludir el castigo, ya que el ego, ante lo que considera una amenaza, no vacila en citar la verdad para salvaguardar sus mentiras. Es incapaz, no obstante, de entender la verdad que usa de tal manera. Mas tú puedes aprender a detectar esas necias maniobras y negar el significado que parecen tener. O sea, esta enseñanza, ¿cómo es posible que siempre encuentre las palabras tan adecuadas respecto de los mecanismos de los que venimos hablando? Tú puedes aprender a detectar esas necias maniobras y negar el significado que parecen tener. ¿Cuáles son esas necias maniobras? Justamente las que venimos hablando, las que venimos observando. La mente interpreta su propia condena como si fuese cuidado, como si fuese una advertencia, como si fuese realismo, como si fuese algo que es la realidad, la verdad. Y el ego incluso se apropia de la verdad para sostener su mentira. Cuando dice el ego cita la verdad para salvaguardar sus mentiras, está describiendo esa necia maniobra. Toma algo verdadero en sí mismo y lo retuerce en su lógica, lo invierte. Por ejemplo, es cierto que el cuerpo es transitorio, entonces el ego agarra esa verdad y lo convierte en, por lo tanto, la muerte es real y tu destino final es la nada misma. O es cierto que tienes un propósito, que el curso lo llama recordar a Dios en ti, pero el ego lo transforma en, y si no lo descubrís, vas a haber desperdiciado tu vida. Entonces, la verdad se usa como materia prima, pero se distorsiona hasta volverse condena. Y el curso no nos dice que tengamos que luchar contra estas maniobras, pero sí aprender a detectarlas y a negar el significado que parecen tener. Es decir, que cuando aparezca un pensamiento que diga este dolor significa muerte o si no cumplo mi propósito espiritual soy un fracaso, no hace falta entrar a analizar el contenido del pensamiento, sino a reconocer, tenemos que empezar a reconocer esto es una maniobra, no es un hecho.
Entonces, y otra cosa, negar el significado no es negar la experiencia. Si nos duele el brazo, no estamos inventando nada. Lo que negamos es la interpretación. Esto es un castigo, esto es prueba de que voy camino a la muerte, ¿no? Ahora, se me viene esto, ¿no? Ok. ¿Cómo detectamos estas necias maniobras y negamos el significado que parecen tener si en el instante en el que ya estamos metidos en el circuito, hemos deslizado toda nuestra absoluta certeza y nuestra verdad desde nuestro ser, que es lo único de lo cual podemos tener certeza y realmente es la verdad, hacia una sensación seguida de una interpretación? ¿Cómo es que, cuál es el primer paso para detectar esas necias maniobras y negar su significado cuando ya estamos totalmente embebidos de ese significado y de esa condena? Es decir, hay un punto donde ya estamos metidos hasta el cuello con la historia, el significado, la interpretación y la condena, la sentencia, y estamos absolutamente convencidos de que el dolor y la pérdida son reales y significan nuestra condena última. Entonces, hay como un paso previo, mucho más humilde y más accesible. El paso previo es, voy a tomar la emoción que estoy sintiendo, que en el sistema de pensamiento del ego viene a justificar que es verdad lo que estoy pensando, que esto es una condena y me voy a morir. Entonces, el primer paso es, voy a detectar esa emoción y le voy a decir al Espíritu Santo, y esto háganlo como quieran ustedes. Yo pongo mis palabras y lo que me funciona a mí, pero es un paso que lo pueden usar de la manera que quieran. Espíritu Santo, esta emoción, por ejemplo, yo ahora siento preocupación, parece decirme que realmente la condena a la que me siento, en la que me siento inmersa es verdad. Ayúdame a ver esto de otra manera. Punto. Ese es el primer paso. Este es el primer paso porque en el sistema de pensamiento del ego la emoción funciona como prueba de verdad. Si yo estoy preocupada es porque el dolor en el brazo es una enfermedad grave. Entendemos esto, ¿no? Entonces, el miedo, la preocupación, la ansiedad, la desesperación, la desesperanza, la soledad vienen a decir, ¿ves? Si lo sentís tan fuerte, tiene que ser verdad, estoy en peligro. Y ahí es donde metemos la cabeza en la historia y quedamos como el avestruz ese que queda revolviendo la tierra, porque confundimos la intensidad de la emoción con realidad ontológica. Entonces, el curso nos entrena en empezar a cortar esa cadena justo ahí. Reconocemos la emoción sin negarla y al mismo tiempo pedimos al Espíritu Santo que nos muestre la verdad de esto. O sea, Espíritu Santo, me siento muy preocupada por este dolor en el brazo y esta preocupación me quiere convencer de que la condena es verdad. Estoy dispuesto a ver esto de otra manera. Muéstrame. Esto es un movimiento muy sutil, a la vez es muy radical, porque desplaza la autoridad. Hasta ese momento la autoridad estaba puesta en el miedo, en la emoción. Si lo siento, es real. Al entregarlo, la autoridad pasa al Espíritu Santo, entonces la emoción ya deja de tener la última palabra. Entonces, este es el primer paso, es poner la sensación, poner la emoción, poner ese run run emocional que va detrás en manos de la verdad y confesamos, no sé mirar esto, no sé mirar esto de otra manera. El curso insiste en que esa disposición es suficiente para abrir la puerta a la corrección. Y esto no es algo automático. No es que me duele el brazo, me siento preocupada, entonces, bueno, Espíritu Santo, estoy preocupada y bueno, te lo entrego. No, acá tiene que ser sentido. Quiero corrección. Corrige mi mente, porque yo lo único que sé es quiero tener razón, lo único que quiero yo es tener razón. Y si quiero tener razón,
entonces voy a tener razón en que este dolor significa una condena para mí. Entonces esto tiene que ser, es un pedido, es una oración que entregamos al Espíritu Santo. A lo que voy es, no convirtamos el perdón en un automatismo. Espíritu Santo, te lo entrego. Y no, te doy un espacio en mi conciencia, haz tu trabajo en mí, porque yo no sé interpretar esto de otra manera. Yo siento dolor e inmediatamente siento condena. Inmediatamente empiezo a ¿cómo dice? Empiezo a atacarme y a crucificarme. Muéstrame tú, ayuda a verme con los ojos de la misericordia infinita. Esto es un pedido. Esto es lo que queremos manifestar, no una vida mejor. Acá está como todo nuestro poder. Entonces, aunque igual esto no significa que entonces nos sentamos 40 horas a entregar esto, puede ser un instante, pero tiene que haber un espacio de, es que Espíritu Santo te lo quiero entregar. Y si todavía no te lo quiero entregar, porque por ejemplo, yo sigo pensando que igual esta preocupación es verdad y que seguramente este dolor y la. Entonces hay un paso previo, Espíritu Santo, ayúdame a querer entregar esto. Entonces, acá hay una diferencia, ¿no? Entre estoy usando estas palabras y no hay nada, o sea, son palabras vacías y las estoy usando como automatismo, y lo que se llama oración verdadera, que no es un gesto automático. Tampoco tiene que llevarnos mucho tiempo, pero no basta con repetir te lo entrego, mientras en el fondo lo único que quiero es seguir aferrado a mi interpretación. Eso, ahí no hay disposición. Entonces, tiene que haber un instante de honestidad radical, salvaje, una rendija en la conciencia donde reconocemos, estoy harta. Yo no sé cómo hacer esto, quiero corrección. Y esto no significa que el miedo se tenga que ir, pero sí significa que le estamos dando espacio al Espíritu Santo. Y esto puede ser un instante, ¿no? Pero un instante genuino, un instante santo. Y si todavía no queremos soltar esto, si todavía no hay ni siquiera disposición al hartazgo de nuestra propia interpretación y de querer tener razón en nuestro sufrimiento, entonces tenemos este paso de Espíritu Santo, ayúdame a querer soltar esto. Ayúdame a querer soltar esto. Dice, entonces hay algo muy clave acá. Lección 196, se nos está pidiendo aprender a detectar esas necias maniobras. 2 pasos. Aprendo a detectar esas necias maniobras gracias a la emoción. La emoción me dice, si yo no estoy en paz verdadera, sintiéndome absolutamente, radicalmente a salvo, entonces estoy frente a una necia maniobra. Y lo segundo, negar el significado que parece tener esa maniobra con la ayuda del Espíritu Santo. Me encanta esto. Dice, de esta manera le enseñas a tu mente que no eres un ego, pues las formas con las que el ego procura distorsionar la verdad ya no te seguirán engañando. No creerás que eres un cuerpo que tiene que ser crucificado. Y verás en la idea de hoy la luz de la resurrección refulgiendo más allá de todos los pensamientos de crucifixión y muerte hasta los de liberación y vida. Es decir, hay una toma de conciencia muy brutal que venimos tomando con estas últimas lecciones, que es lo que yo llamo el canto a la muerte, que es que todos los pensamientos que tenemos que son de separación son un canto de crucifixión, condena, sentencia y muerte. Y entonces el objetivo del curso, cuando nos pide que aprendamos a detectar estas necias maniobras y negar el significado que parecen tener, es movernos hacia las ideas de liberación y de vida eterna. Ese es el objetivo que tiene el curso por detrás. Les quería contar 2 cosas. Nada que ver, no sé. Después veo si tienen que ver o no con lo que estamos hablando. La primera es, los últimos días me estuvo pasando que hacía una entrega al Espíritu Santo, como venía súper acongojada por algo, ¿no? Tipo, ay, yo qué sé, algo, miedo, preocupación, algo.
y hacía la entrega al Espíritu Santo e inmediatamente después, ni siquiera puedo decir que era inmediatamente después, era mientras estaba haciendo la entrega al Espíritu Santo, inmediatamente olvidaba siquiera qué era lo que tenía que entregar. Empecé a notar que cuanto más espacio y confianza y guía le entregamos al Espíritu Santo, más campo de acción tiene y era increíble porque realmente estoy sintiendo como a nivel de pensamientos, como por ejemplo, inmediatamente siento una reacción hacia alguien, inmediatamente me viene un pensamiento de vida y de liberación, por ejemplo. Estoy viendo cómo mi sistema de pensamiento se está transformando e incluso cómo algunos pensamientos de muchísimo sufrimiento son totalmente borrados de mi memoria en tiempo real. Increíble, ¿no? Y esto me parecía maravilloso para contarlo y ahora paso a la segunda idea y es que el Espíritu Santo no necesita que nosotros sigamos revisando la herida una y otra vez. Cuando entregamos algo genuinamente, lo deshace en el nivel donde estaba la causa del sufrimiento y por eso puede desaparecer incluso el recuerdo de lo que nos parecía tan importante hace un instante. El ego cree que la sanación es revisar, analizar, procesar, entrar en rumiación, darle vueltas y vueltas a la herida hasta que supuestamente llegue a algún tipo de conclusión, ¿no? Y el Espíritu Santo obra de manera completamente distinta. La deshace en silencio y sin ningún tipo de esfuerzo. Por eso el curso insiste tanto en que el milagro es natural y no requiere trabajo de nuestra parte, solo disposición. Cuando entregamos auténticamente, la corrección es instantánea. Y los pensamientos, por ejemplo en mi caso de muerte, son borrados de mi memoria en tiempo real y son reemplazados por silencio o se me da como una alternativa, como otro pensamiento. Em, estoy intentando, estoy intentando acordarme de un ejemplo específico, pero creo que, eh, a ver si se me viene uno. Mi marido estuvo en nuestra casa durante, ya no recuerdo, pero creo 2 meses solo, ¿no? Y yo estoy de viaje. Y entonces vinieron unos amigos a cuidar la casa. Y yo soy muy exigente con la limpieza de la casa y recibir a algunas personas y que todo, yo saco mi ropa de los armarios y todo. Bueno, no sé, muy exigente con esto, ¿no? Y entonces, conversando con mis amigos, veo que algo de esa exigencia no se estaba cumpliendo y inmediatamente me vino el por supuesto, porque nunca él puede, mi marido nunca puede dejar la casa limpia como yo lo haría. E inmediatamente, pero inmediata, yo estaba cayendo en la reacción e inmediatamente vino un pensamiento que me dijo como, claro cariño, que no puede, claro que no puede. O sea, no se requiere eso tampoco para la paz absoluta. No se requiere eso. Tus amigos, si necesitan más espacio, lo pedirán y si no se animan a pedirlo, entonces eso también es un servicio porque tendrán que aprender a comunicar lo que necesitan de nosotros como dueños de casa. O sea, pero fue tan inmediato porque yo había entrado así a caballo, no sé, a ver, inventemos un dicho rural, a caballo descarriado. Inmediatamente se me vino el pensamiento, por supuesto que no, por supuesto que no, porque tenemos concepciones distintas de lo que es la limpieza, etcétera, ¿no? Y lo que se requiere para que otras personas estén cómodas en casa, etcétera. Y fue de mucha misericordia, mucha misericordia. En otro momento, yo soy, uno de mis mecanismos es pasivo-agresivo, entonces no es que le voy a ir a decir a mi marido, ah, ¿por qué dejaste? ¿Por qué no le corriste la ropa? No, yo no soy de esas. Pero sí soy muy manipuladora, entonces hubiera dicho, bueno, pero no sé, que algo le hubiera inventado como, te voy a hacer sentir culpable porque no corriste la ropa del armario, ¿no? Increíble cómo el sistema de pensamiento del ego puede armar guerras por cualquier cosa. Así que sí estoy viendo, ay, esperen, porque ayer fue, ay, no recuerdo, los voy a empezar a anotar, pero fue inmediatamente tuve un pensamiento de reacción contra un hermano
se me regaló un pensamiento de misericordia y un nanosegundo después, ese hermano dijo algo por lo cual quedó claro que mi interpretación principal había sido errónea. Increíble. Entonces, eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo es, también me está pasando que conforme voy entregando más, empiezo a tener mucho miedo. Me pasó ayer a la noche. Es como si las primeras entregas que hacemos al Espíritu Santo son de cosas muy obvias, miedo al dinero, son cosas de la vida normal. Pero claro, empezamos a entregar más y más y más y más, empezamos a ganar cada vez más rangos de libertad, pero entonces aparecen miedos que están mucho más profundamente enquistados en la conciencia. Por ejemplo, una cosa es cuestionar y entregar pensamientos de que tengo que tener un trabajo de 9 a 5 para sustentarme o que necesito dinero para pagar el alquiler. Y nosotros empezamos a entregar, entregar, entregar. Pero claro, llega un momento que empezamos a entregar la idea de la muerte. Llega un momento en que empezamos a entregar la idea del cuerpo. Llega un momento en que empezamos a cuestionar que este mundo que parece lo único real sea tan real. Y entonces ahí empiezan a aparecer otros miedos que también nos toca entregar. Y ¿qué quiero decir con esto? Que también esos nuevos rangos de libertad dan más vértigo, porque más vamos entregando, más se corre el telón como de las cosas más superficiales y aparecen los miedos que están súper enquistados, que son como nucleares y que sostienen toda la estructura del sistema de pensamiento del ego. Entonces, las primeras entregas suelen ser seguras, son preocupaciones por dinero, por relaciones, por trabajo, duelen, pero todavía son como manejables, están dentro de la normalidad, ¿no? Porque forman parte como de los miedos cotidianos que compartimos todos. Y entregar eso nos va entrenando, como si fueran los primeros pasos de un músculo nuevo, ¿no? Que nos lleva hacia la libertad. Pero en la medida en que ese entrenamiento se vuelve más sólido y realmente nos afianzamos en el propósito de entregar todo que no sea amor verdadero, el Espíritu Santo empieza a mostrarnos más dentro. Nos muestra que debajo del miedo al dinero está el miedo a la carencia en general, debajo de la carencia el miedo a perder y después el miedo a la muerte y debajo de la muerte el miedo a Dios y el miedo a la unión con Dios. Es como que vamos, ¿no? Atravesando capas. Y entonces ahí hay un punto en donde el vértigo se siente muy fuerte porque como que nos empezamos a acercar a la raíz de la separación. Entregar la idea de que el cuerpo es lo que soy, empezamos a entregar la idea de que la muerte es el fin de nuestra existencia y entonces empiezan a aparecer resistencias muy locas como ansiedad que está como más, ¿cómo decirlo?, más enquistada, ¿no? Esta sensación que aparece a veces en los estudiantes del curso de milagros de me estoy quedando sin piso, porque el ego empieza a interpretar esas entregas como amenazas mortales, ¿no? Y de hecho es muy loco porque el curso lo sabe. Y el último obstáculo que nos dice que nos toca entregar es el miedo a Dios. El miedo a Dios es el último obstáculo. El ego nos convenció de que la muerte es el final y de que el cuerpo es nuestra fortaleza. Cuando empezamos a cuestionar que ni el cuerpo ni la muerte son reales y que el amor eterno es lo único que sostiene aquello que somos, entonces se empieza a tambalear la piedra angular de toda la ilusión. Entonces ahí el miedo puede como volverse intenso porque ya lo que estamos deshaciendo no es un problema cotidiano, sino la creencia básica de quienes creemos ser. Y que aparezca más miedo no significa retroceso, significa que estamos más cerca de la raíz y por tanto hay más defensas. Y lo hermoso de la misericordia es que el Espíritu Santo jamás nos dejaría enfrentar todo esto de golpe, nos lleva paso a paso, como nos da lucidez para entregar problemas de la vida normal, de vínculos, y conforme nos volvemos más lúcidos, más lúcidos, más lúcidos, hacemos como entregas más grandes, ¿no? Y al final siempre es el mismo miedo, solamente que esta vez como que tiene otro traje, ¿no?
Em, y lo bello es recordar, por eso el perdón también es un entrenamiento, porque todos los miedos se entregan de la misma manera que los miedos más superficiales. El ego nos va a decir, va a hacer una de estas necias maniobras y nos va a decir que estos son demasiado grandes, demasiado peligrosos, demasiado sagrados para soltar, pero en realidad el antídoto sigue siendo el mismo. Espíritu Santo, esto me cuesta mucho entregártelo, ayúdame a ver esto de otra manera. Les cuento esto y ya cierro. A mí uno de los miedos que me empieza a surgir con estas entregas más grandes, empiezo a pensar, ¿y si esto no es real? ¿Y si este paradigma de que el amor es absoluto y es lo único que nos sostiene no es real? Es muy loco, porque es un miedo que aparece, que nos vuelve a posicionar en un lugar de víctimas, porque si el paradigma del amor no es real, que podría ser, pero entonces lo que nos queda es que somos cuerpos rumbo a la muerte. ¿No? Es muy loco esta necia maniobra, es muy interesante. O sea, es como que aparece la duda acerca del único pilar que puede salvarnos. Y era lo que yo decía en la lección anterior. Supongamos que igual esto es un flash y estamos todos flashando. ¿Cuáles son las evidencias si yo uso esto como hipótesis de vida? O sea, lo que me propone el ego es, ni siquiera uses esto de que el amor es absoluto como hipótesis de vida y te des cuenta de que vivís más relajada, que sos más atrevida. Supongamos que somos un cuerpo rumbo a la muerte. ¿A mí de qué me sirve saber eso? De nada. Entonces, ¿qué tal que nos volvemos un poco de Lulu y andamos volando en una nube de pedos? ¿Qué es lo peor que puede pasar si igual voy rumbo a la muerte? Por eso es muy loco las necias maniobras del ego. Es decir, es que es muy interesante porque el ego presenta el amor absoluto y radical como un riesgo y nos empieza a decir, les va a pasar, por eso estoy diciendo esto. Cuidado, ¿eh? O sea, no vayas a apostar por el amor absoluto. O sea, pero si lo miramos con calma, la pregunta es, ¿qué perdemos en probar esa hipótesis? Supongamos que, como digo yo, la vida, bueno, está bien, solo cuerpo y muerte. Aún en ese marco limitado, ¿qué sería mejor? ¿Vivir atrapados en ansiedad de tengo que luchar y no sé qué? O vivir ligeros, sostenidos por la idea de que el amor es nuestro sustento, de que podemos soltar la culpa, de que podemos relacionarnos con nuestros hermanos sin condena. O sea, hasta en el peor de los casos, elegir el amor, incluso como hipótesis, porque todavía no lo podemos dar como lo único real, hace que la vida sea infinitamente más plena. Entonces, esas son las maniobras necias del ego. Intenta que la hipótesis del amor parezca peligrosa, cuando en realidad es la más inocua y expansiva que podríamos probar, porque incluso si fuera mentira, su efecto en la experiencia es alivio, es confianza, es libertad, mientras que la hipótesis opuesta de que solo somos un cuerpo rumbo a la muerte solo genera miedo y resignación. Es interesantísimo. Entonces dice, la idea de hoy es un paso que nos conduce desde el cautiverio al estado de perfecta libertad. Es a mí mismo a quien crucificó. Demos este paso hoy para poder recorrer rápidamente el camino que nos muestra la salvación, dando cada paso en la secuencia señalada, a medida que la mente se va desprendiendo de sus lastres uno por uno. Esas son las entregas que hacemos al Espíritu Santo. No necesitamos tiempo para esto, sino únicamente estar dispuestos, pues lo que parece requerir cientos de años puede lograrse fácilmente por la gracia de Dios en un solo instante. Y dice, el pensamiento desesperante y deprimente de que puedes atacar a otro sin que ello te afecte te ha clavado a la cruz. Esto ya lo hemos visto antes y a esta conclusión, no recuerdo habérselos contado, pero yo a esta conclusión en realidad llegué no por el curso de milagros, sino a través del sistema de cuestionamiento de pensamientos que yo estaba usando antes del curso. Empecé a darme cuenta de que cada vez que atacaba a otros,
la primera afectada era yo y empecé a saborear esta posibilidad de que la razón por la cual no puedo expulsar mis reacciones y sacarlas de mí misma es porque el mí mismo es uno. Dice, tal vez pensaste que era tu salvación, mas solo representaba la creencia de que el temor a Dios era real. ¿Por qué, ¿Por qué dice esto del pensamiento desesperante, que este pensamiento solo representa la creencia de que el temor a Dios era real? Porque ese pensamiento, el pensamiento de que puedo atacar a otros sin que ello me afecte, da por real la separación. Si yo creo que puedo expulsar odio, expulsar enojo, expulsar culpa, expulsar culpabilidad allá afuera, sin que eso tenga consecuencias en mí, es porque acepté que tú y yo no somos lo mismo. Esa creencia nos mantiene crucificados, atados a la experiencia de ataque, culpa y pérdida. Ahora, ¿por qué añade que eso solo representa la creencia de que el temor a Dios era real? Porque si yo creo que puedo atacar a otro sin que eso me afecte, entonces acepto como verdad que hay otros de los que estoy separado. Y si estoy separado, entonces mi mente arrastra la culpa primordial. Me separé de Dios. Esa culpa siempre trae miedo. Miedo de que Dios me castigue, miedo de que mi crimen sea descubierto, miedo de que la unión me devuelva algo que creo haber destruido. Ese es el temor a Dios que subyace a todo ataque. O sea, el acto de atacar a otro no es un evento aislado, es un símbolo de la creencia original. Atacar a otro solo repite, ratifica la idea de que la separación es real y por tanto confirma que entonces tengo que temerle a Dios. Porque si lo que soy es amor inseparable y aún así decidí atacar, entonces tiene que haber un castigo esperándome. Eso mantiene la cruz en pie. Cuando creemos que podemos atacar a otros sin consecuencias, en el fondo estamos diciendo la separación es real, por tanto soy culpable de la separación y por tanto le tengo que tener miedo a Dios. Y dice, ¿y qué es esto sino el infierno? ¿Por qué tenerle miedo a Dios es el infierno? Recordemos que para el texto el infierno no es un lugar de fuego después de la muerte, sino que es un estado mental presente. Y ese estado mental es exactamente este, creer que Dios es nuestro enemigo. Si creemos que nos separamos de Dios, entonces estamos cargando con culpa inconsciente. Y la culpa inmediatamente inventa miedo, porque si Dios es justo y yo lo traicioné, debe estar ahí esperando del otro lado de la esquina para castigarme. Vivir con esa expectativa constante de condena, de sentencia, es el infierno porque convierte la existencia en un estado de tensión perpetua. Todo lo que vemos se convierte en amenaza. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a Dios es el infierno? Perdón si a veces yo estoy hablando y corto, porque yo corto la grabación y me pongo a investigar cosas y después vuelvo al podcast y es como que por ahí no tiene ni sentido. Espero que sí. ¿Por qué tenerle miedo a Dios es el infierno? Porque significa que la fuente de mi ser, el único lugar donde realmente podría descansar, porque es el lugar que me extiende vida, es vista como peligrosa. Si tengo miedo de mi propio origen, no tengo dónde refugiarme. Entonces, estamos como unos exiliados que creemos no tener hogar, condenados a vagar en un mundo de cuerpos y muertes sin jamás sentirnos seguros. Y ese desarraigo ontológico es lo que el curso llama infierno. Ahora, vamos a ver cómo funciona esta lógica con el pensamiento de dolor en el brazo, ¿no? Aparece una sensación, dolor en el brazo. Eso en sí es neutro, no significa nada. Recordemos la lección 1, nada de lo que veo significa nada. Es una experiencia en la percepción, no dice nada de mí a nivel ontológico. Recordemos, como el espacio, soy como el espacio. Puede aparecer alguien que está sufriendo en una habitación, pero el espacio es la permisión. Es el lugar en donde se desarrolla la escena, pero en sí mismo no es afectado. Luego,
La mente ya condicionada por culpa empieza a interpretar, este dolor significa que algo grave está pasando. Entonces empieza como a desenroscarse o a actualizarse esta cadena, ¿no? Si es algo grave es enfermedad, si es enfermedad es muerte. ¿Por qué la muerte es el final de todo? Porque en el fondo la mente ya está sosteniendo la creencia de que la separación de Dios es real. Y esa creencia genera culpa. Si lo traicioné, merezco castigo. Entonces, la culpa inventa miedo. Es decir, son dos mejores amigos. El miedo necesita una forma para justificarse y entonces la mente proyecta esa expectativa de castigo en el cuerpo. Este dolor es la prueba de que estoy condenado. Ese estado es el infierno, no el dolor físico, sino la expectativa de condena constante. Es vivir en la tensión de que el castigo está por llegar en cualquier momento. Es como, es un clima de sospecha. Y yo creo que todos podemos ver cómo es ese clima de sospecha donde tengo que estar en clima de sospecha, en atmósfera de sospecha, para reaccionar de la manera en que reaccionamos cuando alguien nos dice hola y a nosotros no nos gustó cómo nos miró. O sea, ya tengo que estar en clima de sospecha. Y dice, ¿quién en su corazón no tuviese miedo del infierno podría podría creer que su padre es su enemigo mortal, que se encuentra separado de él y a la espera de destruir su vida y obliterarlo del universo? Tal es la forma de locura en la que crees. Si aceptas el temible pensamiento de que puedes atacar a otro y quedar tú libre, hasta que esta forma de locura no cambie, no habrá esperanzas. Hasta que no te des cuenta de que al menos esto tiene que ser completamente imposible, ¿cómo podría haber escapatoria? El temor a Dios es real para todo aquel que piense que ese pensamiento es verdad. Y no percibirá su insensatez, ni siquiera se dará cuenta de que lo abriga, lo cual le permitiría cuestionarlo. Pero incluso para cuestionarlo, su forma tiene primero que cambiar lo suficiente como para que el miedo a las represalias disminuya y la responsabilidad vuelva en cierta medida a recaer sobre ti. Desde ahí podrás cuando menos considerar si quieres o no seguir adelante por este doloroso sendero. Mientras este cambio no tenga lugar, no podrás percibir que son únicamente tus pensamientos los que te hacen caer presa del miedo y que tu liberación depende de ti. Entonces, como una especie de resumen, ¿no? Si creemos que podemos atacar a otros y quedar libres, estamos afirmando la separación. Si afirmamos separación, necesariamente proyectamos esa lógica en Dios. Si yo pude atacar y destruir la unidad, entonces Dios me va a atacar y me va a destruir. Esa es la imagen del Padre como enemigo mortal. Vivir bajo esa creencia, aunque esté oculta, es el infierno. Sentir que nuestra propia fuente que nos da vida nos odia y está esperando su momento para aniquilarnos. Ahora, lo segundo dice, mientras esa especie de locura no cambie de forma, no hay escapatoria. ¿Por qué? Porque mientras no podamos ni siquiera cuestionar esto, el miedo es tan absoluto que parece real. Es como vivir paralizados bajo la certeza de que el castigo está en camino indudablemente. Y lo tremendo es que la mente ni siquiera se da cuenta de que cree esto. No puede ni siquiera nombrarlo como una creencia porque lo vive como un hecho. Por eso el Espíritu Santo primero cambia la forma, la traduce. ¿Cómo? ¿Cómo la traduce? Nos muestra, por ejemplo, que cuando atacamos a otro, sufrimos nosotros, que cuando condenamos, nos duele a nosotros. Es decir, ese paso ya trae la responsabilidad de vuelta a nosotros, ¿no? Entonces, es como que empieza a trabajar en nosotros para que disminuya el miedo a la represalia de Dios y entonces se abre la posibilidad de que la causa esté en la mente, la causa del sufrimiento, del infierno, y no en un Dios que quiere vengarnos. Y cuando la mente reconoce que la causa de su sufrimiento está en ella, entonces pueda considerar otra opción. Ahí es donde aparece la liberación. Y dice,
Si das este paso hoy, los que siguen te resultarán más fáciles. A partir de aquí avanzaremos rápidamente, pues una vez que entiendas que nada, salvo tus propios pensamientos, te puede hacer daño, el temor a Dios no podrá sino desaparecer. No podrás seguir creyendo entonces que la causa del miedo se encuentra fuera de ti. Y a Dios, a quien habías pensado desterrar, se le podrá acoger de nuevo en la santa mente que Él nunca abandonó. ¿Por qué nuestro Padre no puede ser nuestro enemigo mortal y no puede desear nuestra desaparición y nuestra muerte? Recordemos la recursividad, esta relación en recursividad de la que hablábamos muchas veces antes. Mi vida es la vida de mi Padre. Dios tendría que estar loco para querer aniquilarse a sí mismo. Y dice, el himno de la salvación puede ciertamente oírse en la idea que hoy practicamos. Si es únicamente a ti mismo a quien crucificas, no le has hecho nada al mundo y no tienes que temer su venganza ni su persecución. Tampoco es necesario que te escondas lleno de terror del miedo mortal a Dios que la proyección oculta tras de sí. Lo que más pavor te da es la salvación. Eres fuerte y es fortaleza lo que deseas. Eres libre y te regocijas de ello. Has procurado ser débil y estar cautivo porque tenías miedo de tu fortaleza y de tu libertad. Sin embargo, tu salvación radica en ellos. ¿Por qué dice que, es muy interesante esto, por qué dice que tenemos miedo de nuestra fortaleza y nuestra libertad? Esto es muy loco porque en la lógica del texto, lo que más terror nos da no es la condena, sino la liberación, la fortaleza que sí somos. Esto suena súper contraintuitivo, pero la cuestión es esta: nos acostumbramos tanto a la debilidad y al cautiverio que la idea de ser absolutamente libres nos aterra. Esto era lo que decía yo antes de justamente de cuando empezamos a entregar más y más y más y más y empezamos a ganar nuevos rangos de libertad en nuestra conciencia, lo que empieza a surgir es terror. Lo cual es muy loco, porque uno pensaría, ¿por qué sentiría miedo de cada vez experimentar más y mayor grados de libertad mental? Y no solamente grados de libertad mental en el sentido de, bueno, entonces no, entonces sí soy capaz de generar $1.000.000. Ese es un nivel de grados de libertad, pero hay grados de libertad más ontológica y esos son los que realmente empiezan a generarnos miedo. Y este terror que aparece es porque significa reconocer que no somos cuerpos vulnerables, que no estamos separados de la fuente que nos da vida y que no hay condena. Y si eso es cierto, entonces todo el sistema identitario que armamos, la historia personal, el victimismo, los esfuerzos de sobrevivir cada día, de lucharla, todo esto se deshace. Y el ego experimenta esa posibilidad como aniquilación. Cuando la gente empieza a vivenciar el curso de milagros, lo primero que sentimos no es amor y grado de libertad, es miedo. Si nada de lo que veo significa nada, entonces yo qué, no soy, no existo. Tenemos tal nivel de deslizamiento y desplazamiento de lo que es la verdad que cuando empezamos a cuestionar el mundo, el cuerpo y esas ideas, empezamos a sentir miedo de no ser reales nosotros mismos. Entonces, mientras hablamos de grados de libertad más superficiales como el dinero, los sueños en el mundo ya y qué sé yo, todavía son como cosas manejables para la mente y siguen dentro del marco de la identidad del ego. Incluso pueden vivirse como logros espirituales, como esta idea ya no me limita tanto, ya no me siento presa de este patrón. Eso es hermoso, pero sigue siendo como un entrenamiento preliminar. El vértigo aparece cuando la libertad deja de ser relativa y empieza a rozar lo ontológico. Cuando la mente se da cuenta de que no solo es libre frente a ciertos condicionamientos, sino que es absolutamente libre porque nunca estuvo separada de Dios. Ese es el momento en que surge el terror, porque esa libertad absoluta
implica la disolución de todo lo que creíamos ser como yo separados. Y dice, hay un instante en que el terror parece apoderarse de tu mente de tal manera que no parece haber la más mínima esperanza de escape. Cuando te das cuenta de una vez por todas de que es a ti mismo a quien temes, la mente se percibe a sí misma dividida. Esto se había mantenido oculto mientras creías que el ataque podía lanzarse fuera de ti y que éste podía devolvérsete desde afuera. Parecía ser un enemigo externo al que tenías que temer. Y de esta manera, un Dios externo a ti se convirtió en tu enemigo mortal y en la fuente del miedo. Y ahora, por un instante, percibes dentro de ti a un asesino que ansía tu muerte y que está comprometido a maquinar castigos contra ti hasta el momento en que por fin pueda acabar contigo. Es muy fuerte esta frase, pero justamente tomemos conciencia. Si yo me despierto, por eso el curso de milagros deja, eh, supera a la enésima potencia todos los discursos de amor propio, porque esto es, no es que mi diálogo interno es un poco disfuncional. Mi amor, me levanto con un dolor en el brazo y voy del dolor en el brazo a cáncer terminal de páncreas en un segundo. Si tomo conciencia de eso, no es que me falta un poquito de autoestima, esto es un asesino dentro de mí que ansía mi muerte y que está comprometido a maquinar castigos contra mí hasta el momento en que por fin pueda acabar conmigo. Eso es lo radical. Y dice, no obstante, en ese mismo instante es el momento en que llega la salvación. ¿Por qué justamente ahí llega la salvación? Porque justo ahí, en el instante más brutal, cuando ves sin maquillaje, sin trajecitos, al asesino interno, es cuando se revela la oportunidad real de salvación. Mientras el ataque parece estar fuera, el cuerpo, el vecino, los incendios, el dinero, las circunstancias, todavía hay distracción. Podemos seguir creyendo que el enemigo es externo, que el castigo viene de afuera. Y mientras esa ilusión se sostiene, no hay posibilidad de liberación porque seguimos buscando la causa afuera. Pero cuando la mente se atreve y empieza a reconocer como es a mí mismo a quien temo, yo mismo estoy fabricando estos castigos, ahí cambia la cosa. Nos damos cuenta de que el terror no viene de afuera sino de adentro. Y en ese instante hay una llave. Si está en mí, puedo elegir otra cosa. Eso es lo que el curso llama salvación, el reconocimiento de que la causa del sufrimiento está en la mente y no en el mundo. Y dice, y pues el temor a Dios ha desaparecido y puedes apelar a Él para que te salve de las ilusiones por medio de su amor, llamándolo Padre y a ti mismo su Hijo. Reza para que este instante llegue pronto, hoy mismo. Aléjate del miedo y dirígete al amor. Es decir, es muy raro cuando la mente se empieza a dar cuenta, cuando sale del nivel de autoengaño y se da cuenta, esto que decíamos al principio, ¿no? Es que la mente no se da cuenta que está como todo el tiempo sosteniendo condenas activas contra sí misma, tanto cuando culpabiliza a otros como cuando se ataca a sí misma. Ese instante que es tan raro es la posibilidad de la salvación. En ese instante se me pide apelar a Dios para que me salve de las ilusiones por medio de su amor. Y ese instante donde nos damos cuenta como, todo el tiempo estoy sosteniendo condenas activas contra mí misma, es extraño porque rompe con la anestesia habitual. Lo normal es estar en automático, girando en culpas, ¿no? Creyendo que eso es la vida. De golpe vemos el mecanismo. Y ese instante que parece tan incómodo y hasta aterrador es exactamente el lugar donde la salvación se hace posible. Porque en ese momento cae la proyección. Y ahí es donde se me pide apelar a Dios para que nos salve de las ilusiones por medio de su amor. Padre, estoy viendo que soy yo quien se crucifica a sí mismo y no quiero esto. Muéstrame la verdad. Es el pasaje del miedo al amor. Es
Ahí es donde podemos permitir que el amor revele lo que siempre ha sido nuestro verdadero sustento. Y dice, no hay un solo pensamiento de Dios que no vaya contigo para ayudarte a alcanzar ese instante e ir más allá de él prontamente, con certeza y para siempre. Cuando el temor a Dios desaparece, no queda obstáculo alguno entre la santa paz de Dios y tú. Cuán benévola y misericordiosa es la idea que hoy practicamos. Acógela gustosamente como debieras, pues es tu liberación. Es a ti a quien tu mente trata de crucificar, mas tu redención también procederá de ti. Y dice esto porque es muy hermoso, como es una lección fuerte y es muy hermoso que termine con esto de todo lo que necesito ya va conmigo, porque cada pensamiento de Dios que sigue vivo en mi mente, y que pensamiento de Dios es ese pensamiento de Dios por el cual Dios me extiende de su vida, me acompaña en este camino. Es muy hermoso esto, ¿no? Em, entonces, la aparente condena se convierte en la noticia más buena de todas. Si es mi mente, si es en mi mente que estoy tejiendo estas historias, entonces la llave está en mis manos. Y entonces esta mente que parecía mi verdugo, mi machacador personal, se convierte en el lugar donde acepto la redención. Entonces, es como que esta lección nos muestra que en realidad no hay enemigo real. La única batalla es con un espejismo sostenido en mi mente, ¿no? Y ahora se me recuerda que apele a Dios para que me salve de las ilusiones y que me muestre la verdad de lo que soy. Qué poderosa. Hasta mañana. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.